Buenas noches, un saludo también muy fraterno a toda tu teleaudiencia, que sé que es bastante. Bueno, el rector, por lo menos encargado, ha hecho algunas afirmaciones, ¿no? Ha puesto el dedo en alguna llaga que seguramente ha generado cierto escozor. ¿Compartimos muchas de estas afirmaciones? Bueno, sobre este particular, en realidad creo que hay que distinguir tres aspectos fundamentales. En primer lugar, tenemos que reconocer que al interior de la universidad, antes de que venga esta comisión interventora, no hemos sabido arreglar nuestros problemas adecuadamente, porque debimos haber asumido la responsabilidad para que los problemas que se tenían a consecuencia de una mala gestión de las autoridades que hemos tenido, obviamente nosotros teníamos la responsabilidad de poner a la universidad en el orden que correspondía. Sin embargo, lo hemos permitido en mayor o menor grado. Y hemos permitido que vengan tres personas ajenas a la universidad que en su momento he cuestionado porque, en primer lugar, yo creo que su legitimidad está en tela de juicio, Está en cuestión. debido a que es constituida esta comisión de orden y gestión por un órgano que de hecho todo el mundo sabía que la nueva ley universitaria ya había dispuesto que iba a desaparecer y convertirse y transferir sus bienes a la superintendencia de universidades. Entonces, desde ese punto de vista, siempre he cuestionado la legitimidad de esta comisión. La legalidad no siempre significa legitimidad. Claro, por supuesto. Ahora, Pero de alguna manera podríamos decir que la presencia de estos señores ha puesto orden, si así le podemos llamar, ¿no? particularmente creo que en el seno de la propia universidad ha habido personas que han promovido la presencia de estas personas y que obviamente de alguna forma seguramente los estudiantes un poco cansados de su lucha o quizás partícipes de este propósito ya encontraron pues la necesidad de nuevamente reconstituirse a las aulas universitarias y empezar los estudios. Pero aparte de haber llegado a esta comisión, ¿qué nuevo ha pasado en la universidad? Absolutamente nada. Porque lo que acabamos de ver en el reportaje, no vamos a pensar que es una gestión de esta comisión que ha venido. Es un trabajo que viene de las gestiones anteriores. Estamos hablando de las unidades. De la presentación de estas unidades de transporte, del inicio de las actividades académicas, que muy bien pudimos haberlo hecho nosotros. Ahora existe una misma situación de incertidumbre. ¿Por qué razón? Porque si bien cierto, ya la ley está promulgada, establece pues la constitución de ciertos órganos y plazos para que se regularice y se adecúen las universidades a esta nueva ley universitaria. Y en el momento, por decirlo así, la ley que dice hay que conformar el comité electoral y este se encargará a convocar a los miembros de la asamblea estatutaria y ellos elaborar el estatuto y con este estatuto elegir nuevas autoridades, en líneas generales. Esto hasta el momento es incierto. Pero ya hay un comité electoral y usted lo preside. Sí, quiere decir que se habría en dado el primer paso. En la práctica ha ocurrido lo siguiente. El presidente de esta comisión, digo presidente de la comisión y quiero aprovechar la circunstancia, no es rector, ni los otros son vicerrectores. Uno es presidente de la comisión de orden y gestión con funciones de rector, que no es igual. Que hacen las veces. Así es, ¿no? Entonces, el tratarlo con esa dignidad, yo creo que hay que hacerlo con sumo cuidado. Entonces, emite una resolución de conformación del comité electoral y exprofesamente designa al presidente de la comisión del comité electoral universitario, transitorio y autónomo, lo cual de la lectura del texto correspondiente, la primera disposición complementaria transitoria de la ley, si bien es cierto no es muy claro, pero da lugar a una interpretación lógica, cuando dice que este comité debe actuar bajo la presidencia del profesor más antiguo elegido. Entonces no podemos dar una interpretación segmentada de la ley o de la norma,
La interpretación tiene que ser integral del dispositivo. Entonces, estos miembros de esta comisión no eligen. Entonces, ¿quién elige? Es obvio que tienen que ser los miembros del comité electoral. Ahora, todo eso descalifica esta institución recientemente conformada, su presidente. Yo diría que no, porque ese aspecto fue bastante analizado en el momento que nos convocó para la instalación y se aclaró con una actitud, creo yo, bastante alturada y consciente de que efectivamente tiene que ser así. Y la muestra está en otras universidades. El hecho de que otras hayan actuado de manera distinta no significa que debamos copiar. Para eso creemos que tenemos la suficiente inteligencia para actuar acorde con lo que estipula el espíritu de la ley. Entonces, aclarado esto, se procedió a un proceso electoral interno, cual fue prácticamente consentido, admitido por estos miembros de la comisión, quienes se retiraron en la misma sala de Consejo Universitario de nuestra universidad, y en la votación hubo un alcance que yo creo que en este momento es importante por parte del doctor Víctor Alegría Valeriano, quien manifestó que él, si es que no resultaba elegido de este comité, él se iba simplemente a retirar y no iba a tomar ninguna acción, lo cual yo creo que fue una actitud bastante alturada y meritoria por parte suya. Procesado esto, el que habla fue elegido presidente, lo cual fue puesto en conocimiento de esta comisión en ese mismo acto. Y no hubo ningún problema al respecto. Luego, al día siguiente, se le ha hecho llegar el acta correspondiente de instalación y elección del comité electoral de nuestra universidad. Con el que ya quedó formalizado. Prácticamente. ¿No? Y de manera pero consensual. para que se formalice esta acción de la universidad, naturalmente este presidente de la Comisión de Orden y Gestión tiene que emitir una resolución, la cual hasta el momento no ha emitido. Sin embargo, el comité ha venido trabajando. Y además tiene sus plazos, ¿no? Así es, efectivamente. Y tiene una misión clara. Hemos elaborado el reglamento de elecciones que era necesario elaborar para la elección de los miembros de la Asamblea Estatutaria. Hemos elaborado el presupuesto, el plan de trabajo, y todos estos documentos hemos puesto en mesa de la presidencia de esta Comisión de Orden y Gestión de la Universidad. Sin embargo, hasta el momento no emite las resoluciones correspondientes. ¿Y qué explicaría esa situación? Quiero acotar. En el transcurso de estos sucesos, aparentemente por causas que yo desconozco, el doctor Víctor Alegría Valeriano ha presentado una impugnación. No sé el contenido, no tengo ninguna idea sobre qué es lo que está impugnando, y el presidente de esta comisión ha hecho conocer, y también el primer vicepresidente encargado de las funciones de vicerrector académico, de que han remitido este documento a asesoría jurídica. Entonces, seguramente que esa es una de las causales de por qué hasta este momento no se emiten las resoluciones. Sin embargo, esto crea pues la incertidumbre a la que he hecho alusión en mi primera intervención. Bueno, en realidad lo que está usted señalando es de preocupación. Lo que necesitamos es todo el respaldo de tal manera que usted pueda presidir una comisión con toda la formalidad de ley. Ahora, bueno, entonces vamos a decir, teóricamente hablando, ¿cuándo termina su función? ¿Cuál es la misión principal que deben de Estamos, como repito, en una incertidumbre, porque este comité electoral, si bien es cierto, el primer trabajo que tiene es la elección de los miembros de la Asamblea Estatutaria, una vez que se cristalice este proceso electoral, se va a instalar a convocatoria del presidente de este comité electoral. O sea, no del presidente de la comisión. La ley dice, el presidente del comité electoral convoca a la Asamblea Estatutaria para instalarla bajo la presidencia del profesor principal más antiguo, obviamente ya miembro de la Asamblea Estatutaria. Claro. Ahora, ellos tienen 55 días para elaborar el nuevo estatuto, adecuado a la ley 30.220, nueva ley universitaria. Hasta ese momento hay que esperar, porque luego se procederá a la elección de las nuevas autoridades. Pero sigue el comité electoral en funciones. Sigue el comité electoral. Cuestión que también en el camino debe ser perfectamente aclarado,
que ya pues, bajo expresiones bastante sutiles se está cuestionando esta facultad que tiene el comité electoral. Yo creo que todo este tipo de actuar se debe a que las personas no están actuando con la debida altura que corresponde y creo que está creando incertidumbre. Claro, porque en realidad hay quienes dicen que la función del comité electoral termina en la elección de los miembros de la asamblea. Sí, pero de la interpretación, como repito, integral de la ley universitaria, todos sus dispositivos legales, las disposiciones transitorias y complementarias, pues en ninguna parte se encuentra que se diga que esta asamblea estatutaria elige un nuevo comité electoral. Es más, cuando en el artículo 72 de esta ley dice que el comité electoral que elige a las nuevas autoridades debe ser elegido con 6 meses de anticipación, oye, entonces eso uno no puede pensar que tenemos que elegir un comité electoral que va a esperar 6 meses para elegir las autoridades, lo cual sería una interpretación totalmente irracional. Bueno, pero lo que habría que hacer, y creo que de alguna manera se había constituido un comité de defensa universitaria integrado por todos los estamentos, que finalmente puede terminar respaldando todo un proceso, porque si usted está en una situación incierta y no se sabe cómo va a ser esto, finalmente lo que estamos haciendo es prolongar una nueva etapa de crisis que podría ser mayor en la universidad. Efectivamente, yo creo que el papel de los gremios al interior de la universidad, en este caso básicamente ese comité de defensa que se ha constituido de alguna forma, oye, debiera preocuparse pues en todo caso de que esto se haga con la normalidad y la correspondencia legal que en este caso es necesaria. Porque yo no entiendo para qué se ha constituido este comité de defensa. Ahí están, se supone, el sindicato de docentes de la universidad acá, el sindicato de trabajadores y también el sector estudiantil con su federación. Entonces, ellos deben preocuparse de que estos miembros de la Comisión de Orden y Gestión hoy actúen, pues, como corresponde, con la altura, con la pertinencia necesaria para que en el plazo más breve posible podamos regularizar la situación en la universidad y superar la crisis pues que lamentablemente hemos tenido. Bueno, sí, conversamos con el presidente de la Comisión de Orden y él nos decía, nosotros hemos sido elegidos, designados por 6 meses, pero pueden ser menos, pero también podría ser más, ¿no? Entonces yo decía, ¿y cuándo podría ser más? Bueno, yo creo que en este caso no le atribuyo demasiado interés a estos miembros de la Comisión de Orden y Gestión, porque obviamente no es su problema, ellos no son de esta universidad. Y desde mi punto de vista, además de haber cuestionado la legitimidad de esta comisión y su presencia en nuestra universidad, yo creo que tienen más intereses personales que de otro tipo, porque obviamente se está afectando nuestro presupuesto con las remuneraciones que vienen percibiendo. Y si esto es así, que por la naturaleza que están percibiendo, yo creo que son montos que está afectando nuestro presupuesto y no corresponde realmente. Entonces, si ellos están beneficiándose de alguna forma también en este sentido, yo creo que no tienen mayor interés en regularizar la situación de nuestra universidad. Bueno, pero cuando se habla de remuneraciones deben ser las mismas remuneraciones que percibía la autoridad anterior, rector, vicerrectores, ¿esto no es así? Sí, pero parece que en la designación de la Asamblea Nacional de Rectores, que repito ya está en plena desimplementación, les han asignado una remuneración pertinente aparte de los gastos de estadía y viáticos, como se conoce, lo cual al parecer vienen cobrando estos miembros de la comisión. Bueno, finalmente la universidad se mueve con un presupuesto, ¿no? Así es. Pero si esos pagos van más allá del presupuesto, podemos caer también en irregularidades. El día de ayer, curiosamente, he visto, por ejemplo, una amplia declaración que ha hecho el primer vicepresidente de la comisión encargado de funciones académicas, en el que ha descubierto, entre comillas, que hay un gran número de profesores que habrían cobrado ilegalmente 2 remuneraciones provenientes del Estado. Y obviamente hay una buena cantidad de profesores que en esa situación he encontrado hace unos 2, 3 años, porque eso es un asunto que yo lo observé y empecé a dar el tratamiento correspondiente.
Pero lo mismo digo yo, si estos son miembros de otras universidades y están cobrando sus remuneraciones en sus universidades, aquí están repitiendo el plato, entonces estarían incurriendo en el mismo delito. Bueno, esperamos que no, porque de alguna manera todos aguardamos que estas autoridades encaminen la universidad y seamos finalmente nosotros, los de esta universidad, los que pongamos en adelante una universidad con historia y tradición como el que Por tenemos, supuesto. porque de otra manera vamos a ir de tumbo en tumbo y nuestra situación podría ser mucho peor. Yo creo que hay que lamentar bastante el hecho de que haya habido personas dentro y fuera de la universidad que hayan promovido la intervención de nuestra universidad. Porque antes de que esto ocurra, yo en repetidas ocasiones me he manifestado muy contrario sobre este asunto, porque la experiencia de otras universidades ha sido muy claro. Ninguna reorganización, ninguna intervención en ninguna universidad dieron los resultados que se esperaban. Y eso era obvio. Pero en las circunstancias en las que estábamos ya prácticamente no había otra solución. A eso yo me he referido en el primer momento, cuando he dicho que nos ha faltado realmente responsabilidad en nosotros, asumir el papel que nos correspondía e impedir esto y poner las cosas como correspondía. Y obviamente esta responsabilidad en mayor o menor grado todos hay que asumirla. Y no solamente gente de la propia universidad, también fuera de la universidad. Porque en algún momento he escrito también sobre el particular, es una afrenta frente a una universidad de tanta historia como la nuestra, que fue prácticamente cerrada en una oportunidad por 200 años, luego cerrada por unos 3 años en 1983 o 1883, reabierta en 1886, etcétera, una serie de crónicas. Y esta universidad tenía el prurito, el orgullo de jamás haber sido intervenida, y quienes han promovido esto tienen esa responsabilidad de haberlo provocado. Sí, una cosa lamentable. Bueno, ingeniero, muchas gracias por habernos Encantado, Carlito, siempre acompañado en el dispuesto programa. para ofrecer algunas aclaraciones. Permíteme un segundo. Yo creo que también es pertinente la actuación de los hombres de prensa, tanto orales como escritos, porque a veces me permito oír o leer algunas declaraciones, algunos artículos que están fuera de lugar, con una terminología equivocada y una denominación también no acertada. Yo creo que los hombres de prensa debieran ir a las fuentes para recabar la información adecuadamente y no prestarse a opiniones totalmente subjetivas que más daño le hacen a la universidad y al pueblo ayacuchano. Bueno, muchas gracias.